Guía Legal de Inteligencia Artificial. Tu herramienta definitiva para examinar las tendencias y evolución de la regulación de la inteligencia artificial a nivel mundial. Protección de datos. Elena Recla y Paula Garralón. Uno de los sectores que han sido afectados y retados por el desarrollo y despliegue de la inteligencia artificial es, sin duda, el de la protección de datos. Todo ello se debe a que el uso de la inteligencia artificial se basa principalmente en el uso de datos personales, tanto a la hora de entrenar dicha tecnología como durante su posterior uso. Podría decirse que el uso de Machine Learning no es compatible sino prácticamente inherente al tratamiento de datos personales. Por tanto, el cumplimiento de la normativa aplicable es relevante tanto en el desarrollo de la inteligencia artificial como a la hora de utilizarla para analizar o tomar decisiones. En este sentido, las normas que rigen el tratamiento de los datos personales son el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, y en España, la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, LOPD, las cuales establecen algunos principios fundamentales sobre los que todo tratamiento de datos personales debe pivotar, incluida la inteligencia artificial. Principio de licitud, lealtad y transparencia. En cuanto al principio de licitud, es necesario considerar las posibles bases jurídicas sobre las cuales se podría basar el tratamiento de datos personales a la hora de usar sistemas de inteligencia artificial. Una de ellas podría ser el consentimiento de los interesados, que permitiría incluir sus datos en un conjunto de entrenamiento o proporcionar dichos datos a un modelo algorítmico que tenga el objetivo de ofrecer respuestas individualizadas. Sin embargo, puesto que el consentimiento tiene que ser específico, granular y libre, debido a las razones que se detallarán en esta sección, dificultad a la hora de determinar las categorías de datos necesarias, el cumplimiento de dichos requisitos puede resultar complicado. En cuanto a la necesidad como base jurídica, sea para la ejecución de un contrato, el cumplimiento de una obligación legal, la protección de intereses vitales o el cumplimiento de una misión de interés general, la posible limitación que plantean estas bases legitimadoras es el uso posterior para fines no previstos inicialmente, y que vayan más allá de la estricta necesidad de cumplir un contrato o con una obligación legal. Otra posibilidad es la aplicación del interés legítimo como base legitimadora. En ese punto es preciso distinguir el uso de los datos para el entrenamiento del sistema de inteligencia artificial del uso de los datos como entrada de un modelo algorítmico. Véase, Parlamento Europeo, estudio, el impacto del Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, sobre la inteligencia artificial, 2020, 50. En el primer caso, siempre y cuando el responsable del tratamiento adopte medidas que minimicen el tratamiento de los datos y mitiguen los riesgos de identificación, como la pseudonimización o la anonimización, se podría argumentar la prevalencia del interés legítimo. No obstante, si los datos de los interesados se utilizaran en un modelo algorítmico para obtener conclusiones sobre el propio interesado, la ponderación del interés legítimo daría probablemente un resultado muy distinto, prevaleciendo en este caso los derechos y libertades de los interesados, siendo en ese caso necesario obtener el consentimiento. En relación con el principio de lealtad, según el cual todo tratamiento de datos se tiene que llevar a cabo teniendo en cuenta los intereses del interesado y sus expectativas razonables, es importante recordar que los algoritmos y los modelos no son más objetivos que las personas que los diseñan y los datos personales que sirven para entrenarlos. Por tanto, puede que haya situaciones en las que el resultado que se obtenga sea incorrecto o discriminatorio, si los datos que han sido utilizados para el entrenamiento de dicha inteligencia, también conocido como Machine Learning, transmiten una imagen sesgada de la realidad. Por tanto, ante este posible choque entre el principio de lealtad y el sesgo de los algoritmos, sería necesario tener en cuenta el uso de posibles procedimientos matemáticos o estadísticos
como posibles medidas para mitigar el riesgo, junto al uso de datos pertinentes y correctos a la hora de entrenar la inteligencia. Por último, el principio de transparencia exige que toda información y comunicación relativa al tratamiento de dichos datos personales sea fácilmente accesible y fácil de entender y que se utilice un lenguaje sencillo y claro para ello. Cumplir con este principio puede ser un reto para los responsables del tratamiento que cuenten con sistemas de inteligencia artificial, sobre todo teniendo en cuenta que la tecnología empleada es difícil de entender y explicar, y la información sobre la caja negra puede estar protegida por secretos comerciales y derechos de propiedad intelectual. Principio de limitación de la finalidad. Según el principio de limitación de la finalidad, los datos serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. Sin embargo, el desarrollo y la sucesiva aplicación de los sistemas de inteligencia artificial requieren a menudo muchos tipos de información que, inicialmente, podrían haberse recabado para otros fines. Este proceso de reutilización de los datos personales facilitados y/o de la información resulta sin duda útil para llevar a cabo análisis que sean más precisos, pero puede contravenir el principio de limitación de la finalidad. Por tanto, en caso de que los datos personales vayan a ser reutilizados, el responsable del tratamiento deberá analizar si la nueva finalidad es compatible con la anterior, y de no ser así, deberá informar de ello a los interesados y aplicar la base legitimadora más conveniente. Principio de minimización de datos. Según el principio de minimización, los datos serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. Los dos retos principales que presenta el uso de sistemas de inteligencia artificial. En este sentido son la necesidad de contar con mucha información para poder entrenar el algoritmo y la dificultad de establecer desde un primer momento cuál será la información necesaria para que el sistema pueda cumplir con su función. Garantizar el respeto de este principio no resulta sencillo en la práctica, ya que requiere una evaluación continua de las necesidades reales, si bien existen varias medidas que pueden ser implementadas. Llevar a cabo un análisis previo de las condiciones que han de cumplir los datos para que sean considerados de alta calidad y con una gran capacidad predictora para la aplicación concreta, supresión de los datos no estructurados o de la información que no sea necesaria y que haya sido recogida durante el preproceso de la información y la anonimización de los datos del entrenamiento, entre otros. Véase AEPD, adecuación al RGPD de tratamientos que incorporan inteligencia artificial, 2020, 39. Existe una falsa creencia asociada a que cuantos más datos y más variados mejor, si bien es la calidad y representatividad del conjunto lo que aporta valor, más que la cantidad y la variedad de información. Principio de exactitud. Según el principio de exactitud, los datos deberán ser exactos y, si fuera necesario, actualizados. En este sentido, se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan. El principal reto que presenta el uso de sistemas de inteligencia artificial es la posible inexactitud de los datos personales que son utilizados como datos de entrada, especialmente cuando estos son utilizados para hacer inferencias o tomar decisiones sobre los interesados. En este sentido, tal y como sugiere la AEPD, una posible forma de mitigar este riesgo podría ser el empleo de métricas y de técnicas de depuración y trazabilidad de los datos personales, que permitan garantizar la fidelidad e integridad de estos. Véase AEPD. Adecuación al RGPD de tratamientos que incorporan inteligencia artificial, 2020, 36. Principio de limitación del plazo de conservación. Según el principio de limitación del plazo de conservación, los datos personales serán mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales. Las dificultades ya analizadas hasta ahora
respecto a lo difícil que resulta prever qué datos serán necesarios para entrenar un algoritmo y cuándo dejan de prestar su función, suponen también un impedimento para cumplir con este principio, si bien cada responsable del tratamiento deberá llevar a cabo su propio análisis de la vida útil de sus datos y generar un esquema de conservación de datos que garantice que la información no se almacena más tiempo del necesario. Principio de responsabilidad proactiva. Según el principio de responsabilidad proactiva, el responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de los principios establecidos en el RGPD y tendrá que ser capaz de demostrarlo. Por tanto, en este punto resulta relevante todo lo que ha sido desarrollado en los puntos anteriores para que el responsable del tratamiento que esté haciendo uso de sistemas de inteligencia artificial pueda demostrar que la protección de datos de los usuarios se ha tenido en cuenta a lo largo de todo el proceso, desde las fases de entrenamiento del sistema hasta la obtención de resultados. Por tanto, resulta importante documentar y recoger la información suficiente para poder acreditar, de forma satisfactoria, las acciones tomadas en relación con la protección de los datos de los interesados. En este punto adquiere especial relevancia la figura del Delegado de Protección de Datos, DPD. Según las directrices de la AEPD, aun en los casos en los que no sea obligatorio contar con un DPD, esta figura puede resultar de gran utilidad para aquellas entidades que emplean sistemas de inteligencia artificial que hacen uso de datos personales para su entrenamiento, en tareas como la gestión del riesgo y la aplicación de los principios del RGPD en el uso de dichos sistemas. Véase: AEPD, Adecuación al RGPD de tratamientos que incorporan inteligencia artificial, 2020, 35. Tal y como se ha mencionado en la introducción, este análisis no exhaustivo pretende abordar a alto nivel cómo la inteligencia artificial debe integrar los principios que rigen la protección de los datos personales. En este sentido, la AEPD ha sido muy activa, publicando en 2020 una aproximación para la adecuación al RGPD de tratamientos que incorporan inteligencia artificial. Véase: AEPD, Adecuación al RGPD de tratamientos que incorporan inteligencia artificial, 2020. Y en 2021, una guía sobre requisitos en auditorías de tratamientos que incluyen inteligencia artificial, que pueden servir como guía a la hora de enfrentarse a dichos sistemas. Véase: AEPD, Requisitos para auditorías de tratamientos que incluyan IA, 2021. Guía Legal de Inteligencia Artificial. Tu herramienta definitiva para examinar las tendencias y evolución de la regulación de la inteligencia artificial a nivel mundial.